Muy buenas chicos, hoy os vamos a enseñar el sistema de compresión de IHC, que es este de aquí. Para muchos es muy sencillo de utilizar, pero para otros a la hora de cambiar piezas sí que les llega a ser algo complicado. Mirad, el sistema de compresión es sencillo, o sea, estamos hablando de un sistema muy similar al de un scooter HIC, ¿vale? La única diferencia es que esta terminación sería para un manillar estándar, ¿vale? En cambio, los de HIC, la terminación de aquí es para manillares oversize. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, si tenéis este sistema de compresión, tal cual lo veis aquí, esto es un scooter Lucky, ¿vale? Que monta el sistema de compresión IHC. Normalmente, este tipo de horquillas o de sistema de compresión se suelen montar en scooters de park o scooters de iniciación, ¿vale? Porque lo que se busca es la máxima ligereza. Entonces, la parte interior, ahora como vais a ver, de la horquilla es más fina, ¿vale? El sistema, como os he dicho, es un sistema de compresión muy sencillo. Estamos hablando de una horquilla, un capuchón y el tornillo que lo aprieta, ¿vale? Entonces tendríamos pues como cualquier horquilla, ¿no? Lo único que tienes que tener en cuenta es que la terminación de aquí es estándar, ¿vale? Y no oversize. Pero hay un problema. El problema es que estas horquillas, como son tan estrechas de aquí, rompen el estándar de los centradores de dirección. Entonces todas las horquillas de IHC vienen con un adaptador como este, ¿vale? Este adaptador lo que hace es adaptarse al grueso que tiene esta horquilla. Si tú tuvieras, por ejemplo, esta horquilla montada aquí, ¿vale? O esta horquilla mismo, la que trae el scooter, y quieres cambiar la dirección, lo desmontas, quitas los rodamientos que van aquí, montas los rodamientos nuevos y tendrías que montar el centrador viejo que viene con la horquilla, porque esto y esto, ¿vale? El centrador y la horquilla son inseparables, o sea, siempre tienen que ir juntos. La tapa de dirección la podrás cambiar por la nueva, pero esta pieza y esta pieza siempre van juntas. ¿Problema? Pues que, por ejemplo, si tú quieres quitar el sistema de compresión IHC y montar una horquilla de HIC o de SCS, ¿vale? Que es la horquilla estándar, por así decirlo. Claro, este centrador que tienes aquí en esta dirección no vale porque no entra en una horquilla normal. Vas a necesitar o una de dos: o compras la horquilla de HIC SCS y una dirección nueva, o compras la horquilla y un centrador que se llaman en la web C-Ring estándar, ¿vale? Para manillares, para sistemas de compresión de HIC, porque esto no te va a valer. Entonces te vas a encontrar con el marrón de una horquilla nueva y que no vas a poderlo montar con el centrador adecuado. Bien, pero ahora imaginar que vosotros lo que queréis es cambiar el manillar. Normalmente, como os he comentado, este sistema de compresión viene con manillares de aluminio, porque lo que os digo, se busca mucho la ligereza. Aquí, por ejemplo, tengo un manillar de aluminio que es el de este scooter, ¿vale? Y si os fijáis, el capuchón este entra perfectamente, ¿vale? Porque es estándar. ¿Qué pasa? Que si yo ahora lo que quiero es montar en un scooter de este tipo con un sistema de compresión IHC, ¿vale? Lo tengo aquí montadito. Lo quiero montar en un scooter, o sea, en un manillar de titanio, por ejemplo, como este que tengo aquí, el Cronos, que muchos lo conocéis. Si yo meto aquí el sistema de compresión IHC, ¡tin! Error. Soluciones. Como os he dicho, esto es para manillares estándar, ¿vale? Podéis montar un manillar estándar de cromoly o podéis montar un manillar estándar de aluminio, pero no podéis montar manillares oversize, ¿vale? Esto de aquí lo quitamos y le metemos un adaptador de IHC a HIC. Este adaptador, por suerte, es de Blunt y la horquilla Fasten y Blunt tienen la misma medida de aquí, con lo cual lo podemos utilizar y lo montamos aquí dentro. Apex, por ejemplo, también vende un sistema de compresión que va todo junto. Es esta pieza de aquí.
es esto que veis, ¿vale? Es el clamp y el capuchón. Entonces, por ejemplo, tú quieres comprarte el manillar Kronos, tienes tu horquilla Lund o Fasten, por ejemplo, que es de IHC, y con este capuchón lo meteríamos aquí y ya tendríamos el sistema de compresión HIC. Quitaríamos la tapa, porque esto ya nos hace de tapa, y el tornillo lo meteríamos por aquí. ¡Hala! Ya tendríamos el sistema de compresión HIC, y con nuestro manillar Kronos de titanio sería compatible 100%, ¿vale? Una cosa que tenéis que tener en cuenta: si vais a hacer esa opción, ¿vale? Como este scooter, por ejemplo, en este caso, el Lucky, viene con manillar de aluminio. El manillar de aluminio viene con una abrazadera oversize, porque el exterior, ¿vale?, es oversize, pero el interior es estándar, ¿vale?, de IHC, y el exterior es oversize. ¿Qué pasa? Que esta abrazadera también vale para este, porque claro, el exterior de este manillar también es oversize. No pasa nada, perfecto, no tengo ningún problema, cero incompatibilidades, perdona. Pero, ¿y si yo quiero coger a este manillar porque ya me he cargado un manillar de aluminio, y si meto otro de titanio me lo voy a cargar y necesito un manillar de Chromoly? Le quiero poner, por ejemplo, un Apex de Chromoly. Pues bien, tenéis que tener en cuenta que el manillar que tenéis que comprar tiene que ser un manillar estándar, ¿vale? Pero esta pieza de aquí, la abrazadera, no os va a poder valer. Entonces tendréis que comprar un shim, ¿vale? El shim es un tubito que va aquí dentro y convierte el exterior de aquí, que es oversize, lo convierte a estándar. Entonces lo podréis utilizar sin problemas. Y diréis, ¿y por qué no me ahorro el sistema de compresión shim, el shim, perdona, y cojo un manillar oversize y lo meto aquí? Pues porque nos va a pasar lo que nos ha pasado con este, ¿vale? Que esto es oversize y aquí dentro baila. Tendríamos que comprar un manillar de Chromoly estándar, y para utilizar la abrazadera que viene de serie tendríamos que comprar un shim, ¿vale? Entonces básicamente este es el resumen de los sistemas de compresión IHC, ¿vale? El resumen es sencillo: todos los sistemas de compresión IHC, como este, van montados en manillares estándar. Si queréis cambiarlo a un manillar oversize, tendréis que cambiar este capuchón, ¿vale? Si existe adaptador para él, para poderlo montar. Si lo queréis montar en un manillar estándar de que no sea de aluminio, que sería de Chromoly, lo podréis montar sin problemas. Pero tened en cuenta que vuestro clamp es oversize, porque el manillar de serie es oversize, y necesitaréis un shim. Parece un poco complejo, ¿vale? Pero al final es una horquilla de HIC normal y corriente, ¿vale? O sea, como un sistema de compresión de HIC normal y corriente, pero con la peculiaridad de que vale para manillares estándar. Así que no creo que tengáis mucho más problema después de haberos explicado esto de aquí. De todas maneras, si tenéis problema, nos pegáis un toque y os ayudamos, ¿vale? Espero que os haya ayudado, y seguirnos en la cuenta para más tutoriales y dudas que tengáis. Escribirnos todas las dudas que tengáis, porque las leemos y así os podemos hacer vídeos tutoriales enfocados a vuestras necesidades. Un saludo, chicos.